¿Cómo va a estar ahí esa distancia? Bueno, yo creo que ni siquiera en los matrimonios que se dan, que los divorcios que se dan por confrontaciones formales de la pareja, se pierde la relación. Sobre todo, se ha evolucionado mucho en ese tema y uno ve que personas que se divorcian conviven con su otra pareja de una manera normal. Creo yo que eso no tendría ningún problema. La razón en este caso es, en ella precisamente, es que si va a ser candidata, si al final la inscriben, es como seguir nutriéndose de los recursos del Estado para ese fin. Y quizás eso es lo que no es lícito, digamos, en una campaña electoral, porque hay un actor que tiene todas las ventajas sobre el otro, en ese sentido. Pero eso puede vigilarse apropiadamente, ¿o usted cree que en Guatemala no existen los mecanismos apropiados para impedir, por ejemplo, que una persona que ha estado tan cerca como ser la esposa del presidente pueda beneficiarse del uso de recursos públicos? Claro, pero el problema es que la institucionalidad que tiene a su cargo eso no la vemos como muy firme. Hoy veíamos lo que está, digamos, se está manifestando en el tema de la Contraloría, con los gastos que se denunciaron, por ejemplo. Entonces, hay como la justificación de que los gastos son los correctos. Y yo iría y también, digamos, por este tema, es decir, ¿quién va, digamos, cómo se plantea que hay uso de recursos? Y hoy lo dijo ella claramente, cuando los otros partidos hagan público su presupuesto, entonces lo vamos a hacer, nosotros como partido. Entonces la idea es, si realmente hay transparencia para hacerlo, pues es fácil decir, miren, nosotros vamos con 75 millones de quetzales. Pero cuando ustedes escuchan un argumento, por ejemplo, como el de la precandidata Torres, de nosotros hacemos público, si los otros lo hacen público, ¿consideran eso apropiado? Bueno, al final yo creo que ninguno se va a hacer el harakiri ellos solos, o sea, obviamente lo van a hacer en el momento en que consideren que eso les puede redituar en votos. O sea, al final, ¿por qué tienen un presupuesto amplio de campaña? O sea, ¿para qué consiguen a sus financistas? Precisamente es para ganar votos. Entonces, si no consideran que los votantes van a castigar esa actitud de opacidad, entonces no van a soltar esa información tan fácilmente. Porque ¿Ninguno se muestra interesado, por ejemplo, en tomar la iniciativa de ser transparente y presentar el listado de sus financistas? Hasta ahora no. Eventualmente me imagino que la misma prensa, las mismas organizaciones que fiscalizan lo van a ir haciendo poco a poco. Entonces, siento que ellos lo que quieren es evitarse un desgaste innecesario hasta el momento en que esto vaya pasando por su propio peso. Volviendo al tema del divorcio, ¿ustedes creen que esta separación le da certeza al proceso electoral o no? No, yo creo que la separación lo que hace es ponerla a ella ya como una precandidata clara, digamos, o por decirlo de esta manera, ya oficialmente como una contendiente, digamos, en el panorama electoral. Ya se definió, ya no queda la duda si ella va o no va, si decide, y se construyó toda una plataforma para la salida de ella. Se crearon los famosos piquetes para pedirle que saliera por aclamación. Entonces se estableció toda la plataforma para poder decir ella, yo voy porque los guatemaltecos demandan de mí que lo represente en esta situación. Y yo considero que hoy ella va a poder ser medida en las futuras encuestas como candidata, como precandidata, y de ahí ver cómo las encuestas la manejan, porque la excusa o la justificación de que el pueblo la demanda, pero está muy abajo de las encuestas, como que no tiene mucho sentido. Señores, tanto el presidente como la señora Torres han hablado de esa aclamación, de esa presión popular para que ella sea candidata. Ella ha lanzado ya una campaña publicitaria, su partido lo ha hecho así, utilizando todavía el apellido de Casada, el apellido de Colom. No parece haber congruencia entre esa campaña y el otro acerto que ellos sostienen, y es que esta decisión ya estaba tomada previamente. Bueno, yo siento que hay que recordar que Sandra Torres tiene un ascendiente importante dentro de su partido y un ascendiente importante también dentro del gobierno. O sea, al final es probable que la decisión pues efectivamente ya estaba tomada, pero eso no quiere decir que la gente, por ejemplo, la gente que salió a la calle a decir lo haya hecho, obviamente no fue espontáneo, pero tampoco podemos decir, bueno, son gente manipulada, son gente que no sabe lo que está haciendo, etcétera, sino que es obviamente que la reconocen a ella como una líder dentro del partido. Y aquí me entra siempre una duda, porque hablamos, por ejemplo, en los últimos meses se decía, bueno, evidentemente Sandra Torres va a ser la candidata porque no existe otro liderazgo visible dentro del partido. La pregunta es... Y porque todo se organizó en ese sentido también. Bueno, sí, pero hace 4 años, o hace 3 años, cuando el gobierno iniciaba, ya se comenzaba a hablar de este rumor. Posiblemente
esta misma presencia que ha tenido ella en los medios, precisamente por este debate sobre si puede ser candidata, si no puede ser candidata, que está utilizando los fondos de cohesión social, etcétera, la hayan convertido precisamente en esa líder única del partido. Señor Porque Mérida, no se le dio espacio a los demás, ¿usted cree otras personas que están ahí. Perdón. que haya habido un plan previo para que ella se convirtiera en candidata hacia el final del gobierno? No, yo creo que también podrían haber errores de interpretación, Juan Luis, en el sentido de que los medios la fueron promoviendo precisamente porque Por la notoriedad que por la cobró. notoriedad que tenía y porque los partidos hoy en día, aunque no les gusten los políticos, no son partidos de cuadros. Entonces, de una u otra manera, ella, por el tema de cohesión social, comenzó a tener cierto protagonismo y los medios lo comenzaron a ver como la posible sucesora del presidente Colom. Esa es una razón bien clara y definida. Coronel, usted estuvo en la UNI. Cuando usted estaba en la UNI, ¿qué papel jugaba Sandra Torres? ¿Cómo la miraba usted en el contexto del partido? Mire, yo veo a Sandra Torres como una mujer muy activa, muy dinámica, con una claridad, digamos, de toma de decisiones, con una capacidad para el cumplimiento de metas, con indicadores claros, por supuesto, y con una actitud autoritaria. Por eso hoy, antes de entrar al programa, hablamos de que el cambio de personalidad, de hacerla más sensible, más humilde, no va, digamos, con la Sandra Torres, que logró hacer del partido, la UNE, una organización que llevó al presidente Álvaro Colom a esa posición que hoy ocupa. Y ya se hablaba en aquellos lejanos tiempos de la posibilidad de que ella quisiera contender por la presidencia en algún momento. No, en ningún momento. Es más, en muchas de las cosas ella estaba clara que la responsabilidad inicial era construir un partido de masas. Lo que no sabemos es si realmente la UNE llegó a convertirse en un partido de masas, pero tampoco es un partido de cuadros. ¿Cuándo le suma al partido la masa, digamos, para decirlo de una manera? ¿Cuándo se van aliados con el COS en la elección pasada? Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45.